Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a mi podcast sobre la vida cotidiana en España. Hoy vamos a hablar de las expresiones coloquiales en español. ¿Sabes? Esas pequeñas frases que dan vida al idioma y que escucharás por todas partes en España. ¿Sabes qué significa estar en las nubes o por qué los españoles dicen tanto ¡qué fuerte! ¿No? Vale, vamos a descubrirlo juntos. Las expresiones coloquiales son frases o palabras que usamos en el día a día para expresar emociones o situaciones, muchas veces con un toque humorístico o figurativo. No siempre se traducen literalmente. Por ejemplo, estar en las nubes, que literalmente significa estar en las nubes, se usa para decir que alguien está distraído o no está prestando atención. Ahora voy a presentarte unas expresiones, explicar su significación, el contexto y añadir algún ejemplo o anécdota divertida. ¡Qué fuerte! Aquí puedes entender increíble o es impresionante. Se usa para reaccionar ante algo sorprendente o impactante. Por ejemplo, ¡qué fuerte! Mi vecino tiene un tigre en el jardín. Estar en las nubes significa estar en la luna. Es una expresión para describir a alguien distraído o despistado. Por ejemplo, siempre estás en las nubes en clase, por eso no entiendes nada. Ser un chaval significa ser un niño o ser joven. Puede usarse para referirse a alguien joven o de manera cariñosa. Por ejemplo, cuando era un chaval, jugaba todo el día al fútbol. Tienes también la expresión tirar la casa por la ventana. Es gastar mucho dinero para una ocasión especial. Por ejemplo, voy a tirar la casa por la ventana para celebrar mi cumpleaños. Estar como una cabra significa estar un poco loco. Por ejemplo, ese chico está como una cabra. Siempre hace cosas raras. Ponerse las pilas significa motivarse o ponerse las pilas. Por ejemplo, si quieres aprobar el examen, tienes que ponerte las pilas. ¡Hostia! Es una exclamación que puede significar mierda o vaya, según el contexto. ¡Hostia! ¡Qué tarde es! Bueno, vas a preguntarme, pero Aude, ¿por qué tengo que aprender estas expresiones? Tienes que conocer estas expresiones para que te ayudaran a entender las conversaciones reales y a sentirte más cómodo en un entorno hispanohablante. Intenta usarlas en tus conversaciones o asociadas con anécdotas personales. Ahora ya conoces expresiones como ¡qué fuerte! Y ponerse las pilas. Con estas frases seguro que vas a impresionar a tus amigos españoles. Si conoces otras expresiones o tienes preguntas, dímelo en clase. Y ahora, para hacerlo más divertido, te propongo un pequeño quiz. Voy a darte una situación o una definición y tienes que adivinar la expresión coloquial correspondiente. ¿Lista? Vamos allá. 1. ¿Qué expresión española utiliza un animal para decir que alguien está un poco loco? Muy bien. Estar como una cabra. Pregunta 2. ¿Cómo se dice en español motivarse? Muy bien. Ponerse las pilas. ¿Qué expresión describe a alguien que está distraído
o perdido en sus pensamientos. Muy bien, estar en las nubes. ¿Qué expresión española significa gastar mucho dinero para una ocasión especial? Excelente. Tirar la casa por la ventana. ¿Cómo reaccionan los españoles diciendo algo como es increíble o es impresionante? ¡Qué fuerte! Muy bien. ¡Qué fuerte! Ya conoces muchas expresiones. Un poco más difícil. ¿Qué expresión usan los españoles para decir que algo es muy fácil? Tiene que ver con comida. Es pan comido. Excelente. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo se dice en español? Está muy contento o emocionado. Tiene que ver con el verbo saltar. ¡Qué fuerte! Muy bien. Está saltando de alegría. Una más. ¿Qué expresión significa que alguien está aprovechando de otra persona? Incluye el verbo chupar. Muy bien, si has encontrado la respuesta. Está chupando del bote. Es como vivre au crochet de quelqu'un en francés. ¿Qué expresión española significa que te han engañado o que has sido víctima de un truco? Tiene que ver con la cara. Excelente. Me han tomado el pelo. Bueno, ya se termina el podcast. Si has acertado al menos 3, ya vas por buen camino para hablar con un español auténtico, y con las expresiones extras, ya es un experto o una experta en expresiones coloquiales. No olvides practicar con las conversaciones diarias y vas a acercarte más al español cotidiano. Hasta la próxima, amiga. Hasta la próxima, amigo. Chao.